Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió a mamá: vaya con cuidado porque son locos de remate. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores y antes que yo pudiera reaccionar me dijo: soy tu madre. Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años. Sumando sus 11 partos, había pasado casi 10 años embarazada y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo, los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales, y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aura otoñal. Antes de nada, aún antes de abrazarme, me dijo con ese estilo ceremonial de costumbre: vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo: la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde no volví a vivir después de los 8 años. Acababa de abandonar la Facultad de Derecho al cabo de 6 semestres, dedicados más que nada a leer lo que me cayera en las manos y recitar de memoria la poesía irrepetible del siglo de oro español. Cuenta García Márquez que había leído ya, traducidos y en ediciones prestadas, todos los libros que me habrían prestado para aprender la técnica de novelar. Me bastaron para eso, y había publicado 6 cuentos en suplementos de periódicos que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos críticos. Iba a cumplir 23 años el mes siguiente. Era ya infractor del servicio militar y veterano de 2 blenorragias, y me fumaba cada día sin premoniciones 60 cigarrillos de tabaco bárbaro. Alternaba mis socios entre Barranquilla y Cartagena de Indias, en la costa caribe de Colombia, sobreviviendo a cuerpo de rey con lo que me pagaban por mis notas diarias en el Heraldo, que era casi menos que nada, y dormía lo mejor acompañado posible donde me sorprendiera la noche. Como si no fuera bastante la incertidumbre sobre mis pretensiones y el caos de mi vida, un grupo de amigos inseparables nos disponíamos a publicar una revista temeraria y sin recursos que Alfonso Fuenmayor planeaba desde hacía 3 años. ¿Qué más podía desear? Más por escasez que por gusto me anticipé a la moda en 20 años. Bigote silvestre, cabellos alborotados, pantalones de vaquero, camisas de flores equívocas y sandalias de peregrino. En la oscuridad de un cine, y sin saber que yo estaba cerca, una amiga de entonces le dijo a alguien: el pobre Gabito es un caso perdido. De modo que cuando mi madre me pidió que fuera con ella a vender la casa, no tuve ningún estorbo para decirle que sí. Ella me planteó que no tenía dinero bastante y por orgullo le dije que pagaba mis gastos. En el periódico en que trabajaba no era posible resolverlo. Me pagaban 3 pesos por nota diaria y 4 por un editorial cuando faltaba alguno de los editorialistas de planta, pero apenas me alcanzaban. Traté de hacer un préstamo, pero el gerente me recordó que mi deuda original ascendía a más de 50 pesos. Esa tarde cometí un abuso del cual ninguno de mis amigos habría sido capaz. A la salida del Café Colombia, junto a la librería, me emparejé con don Ramón Viniés, el viejo maestro y librero catalán, y le pedí prestados 10 pesos. Solo tenía 6. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo 2 días iba a ser tan determinante para mí, que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contarlo. Ahora, con más de 75 años, dice García Márquez, bien medidos, sé que fue la decisión más importante de cuantas tuve que tomar en mi carrera de escritor, es decir, en toda mi vida.
Hasta la adolescencia la memoria tiene más interés en el futuro que en el pasado, así que mis recuerdos del pueblo no estaban todavía idealizados por la nostalgia. Lo recordaba como era, un lugar bueno para vivir, donde se conocía a todo el mundo, a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Al atardecer, sobre todo en diciembre, cuando pasaban las lluvias y el aire se volvía de diamante, la Sierra Nevada de Santa Marta parecía acercarse con sus picachos blancos hasta las plantaciones de banano de la orilla opuesta. Desde allí se veían los indios araucos, iban corriendo en filas de hormiguitas por las cornisas de la sierra, con sus costales de jengibre a cuestas. Los niños teníamos entonces la ilusión de hacer pelotas con las nieves perpetuas y jugar a la guerra en las calles abrasantes, pues el calor era tan inverosímil, sobre todo durante la siesta, que los adultos se quejaban de él como si fuera una sorpresa de cada día. Desde mi nacimiento oí repetir sin descanso que las vías del ferrocarril y los campamentos de la United Fruit Company fueron construidos de noche, porque de día era imposible agarrar las herramientas recalentadas al sol. La única manera de llegar a Aracataca desde Barranquilla era en una destartalada lancha de motor por un caño excavado a brazo de esclavo durante la colonia, y luego a través de una vasta ciénaga de aguas turbias y desoladas hasta la misteriosa población de Ciénaga. Allí se tomaba el tren ordinario, que había sido en sus orígenes el mejor del país, y en el cual se hacía el trayecto final por las inmensas plantaciones de banano, con muchas paradas ociosas en aldeas polvorientas y ardientes, y estaciones solitarias. Ese fue el camino que mi madre y yo emprendimos a las 7 de la noche del sábado 18 de febrero de 1950, vísperas del carnaval, bajo un aguacero diluvial fuera de tiempo y con 32 pesos en efectivo que nos alcanzarían apenas para regresar si la casa no se vendía en las condiciones previstas. Los vientos estaban tan bravos aquella noche que en el puerto fluvial me costó trabajo convencer a mi madre de que se embarcara. No le faltaba razón, las lanchas eran imitaciones reducidas de los buques de vapor de Nueva Orleans, pero con motores de gasolina que le transmitían un temblor de fiebre mala a todo el que estaba a bordo. Tenían un saloncito con horcones para colgar hamacas en distintos niveles y escaños de madera donde cada quien se acomodaba a codazos como pudiera, con equipajes excesivos, bultos de mercancías, huacales de gallinas y hasta cerdos vivos. Tenían unos pocos camarotes sofocantes con 2 literas de cuartel, casi siempre ocupados por putitas de mala muerte que prestaban servicios de emergencia durante el viaje. Como a última hora no encontramos libre ninguno, ni llevábamos hamaca. Mi madre y yo nos tomamos por asalto 2 sillas de hierro del corredor central y allí nos dispusimos a pasar la noche. Tal como ella temía, la tormenta vapuleó la temeraria embarcación mientras atravesábamos el río Magdalena, que a tan corta distancia de su estuario tiene un temperamento oceánico. Yo había comprado en el puerto una buena provisión de cigarrillos de los más baratos, de tabaco negro y con un papel al que poco le faltaba para hacer destraza, y empecé a fumar a mi manera de entonces, encendiendo uno con la colilla del otro, mientras releía Luz de Agosto de William Faulkner, que era entonces el más fiel de mis demonios tutelares. Mi madre se aferró a su camándula como de un cabrestante capaz de desencallar un tractor o sostener un avión en el aire, y de acuerdo con su costumbre no pidió nada para ella, sino prosperidad y larga vida para sus 11 huérfanos. Su plegaria debió llegar a donde debía, porque la lluvia se volvió mansa cuando entramos en el caño y la brisa sopló apenas para espantar a los mosquitos. Mi madre guardó entonces el rosario y durante un largo rato observó en silencio el fragor de la vida que transcurría en torno de nosotros. Había nacido mamá en una casa modesta, pero creció en el esplendor efímero de la compañía bananera, del cual le quedó al menos una buena educación de niña rica en el colegio de la Presentación de la Santísima Virgen en Santa Marta. Durante las vacaciones de Navidad bordaba en bastidor con sus amigas, tocaba el clavicordio en los bazares de caridad y asistía con una tía chaperona
a los bailes más depurados de la timorata aristocracia local, pero nadie le había conocido novio alguno cuando se casó contra la voluntad de sus padres con el telegrafista del pueblo. Sus virtudes más notorias desde entonces eran el sentido del humor y la salud de hierro que las insidias de la adversidad no lograrían derrotar en su larga vida. Pero la más sorprendente, y también desde entonces la menos sospechable, era el talento exquisito con que lograba disimular la tremenda fuerza de su carácter, un Leo perfecto. Esto le había permitido establecer un poder matriarcal cuyo dominio alcanzaba hasta los parientes más remotos en los lugares menos pensados, como un sistema planetario que ella manejaba desde su cocina, con voz tenue y sin parpadear apenas, mientras servía la marmita de los frijoles. Viéndola sobrellevar sin inmutarse aquel viaje brutal, yo me preguntaba cómo había podido subordinar tan pronto y con tanto dominio las injusticias de la pobreza. Nada como aquella mala noche para ponerla a prueba. Los mosquitos carniceros, el calor denso y nauseabundo por el fango de los canales que la lancha iba revolviendo a su paso, el trajín de los pasajeros desvelados que no encontraba acomodo dentro del pellejo, todo parecía hecho a propósito para desquiciar la índole mejor templada. Mi madre lo soportaba inmóvil en su silla mientras las muchachas de alquiler hacían la cosecha de carnaval en los camarotes cercanos, disfrazadas de hombres o de manolas. Una de ellas había entrado y salido del suyo varias veces, siempre con un cliente distinto, y al lado mismo del asiento de mi madre. Yo pensé que ella no la había visto, pero a la cuarta o quinta vez que entró y salió en menos de una hora, la siguió con una mirada de lástima hasta el final del corredor. Y mamá suspiró: pobre muchacha, lo que tienen que hacer para vivir es peor que trabajar. Así se mantuvo hasta la medianoche, cuando me cansé de leer con el temblor insoportable y las luces mezquinas del corredor, y me senté a fumar a su lado, tratando de salir a flote de las arenas movedizas de un condado. Había desertado en la universidad del año anterior con la ilusión temeraria de vivir del periodismo y la literatura sin necesidad de aprenderlos, animado por una frase que creo haber leído en Bernard Shaw: desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Maestro Bernard Shaw, qué maestro. Estoy leyendo la biografía de García Márquez, Vivir para contarla. Nuestro programa, donde quiera que estés, va hasta las 6 de la tarde, y aquí estamos con Victoria Nardone leyendo esta parte, el comienzo, el encuentro de García Márquez con su madre. No fui capaz de discutirlo con nadie, porque la frase de Bernard Shaw, si se acopla ahora, es: desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. No fui capaz de discutirlo con nadie porque sentía, sin poder explicarlo, que mis razones solo podían ser válidas para mí mismo. Tratar de convencer a mis padres de semejante locura, cuando habían fundado en mí tantas esperanzas y habían gastado tantos dineros que no tenían, era tiempo perdido. Sobre todo a mi padre, que me habría perdonado lo que fuera, menos que no colgara en la pared cualquier diploma académico que él no pudo tener. La comunicación se interrumpió. Casi un año después seguía pensando en visitarlo para darle mis razones, cuando mi madre apareció para pedirme que la acompañara a vender la casa. Sin embargo, ella no hizo ninguna mención del asunto hasta después de la medianoche, en la lancha, cuando sintió como una revelación sobrenatural que había encontrado por fin la ocasión propicia para decirme lo que sin duda era el motivo real de su viaje, y empezó con el modo y el tono y las palabras milimétricas que debió madurar en la soledad de sus insomnios desde mucho antes de emprenderlo. Dijo: tu papá está muy triste. Ahí estaba pues el infierno tan temido. Empezaba como siempre, cuando menos esperaba, y con una voz sedante que no había de alterarse ante nada, solo por cumplir con el ritual, pues conocía de sobra la respuesta. Y le pregunté: ¿y eso por qué? Porque dejaste los estudios. Y le dije: no lo dejé, solo cambié de carrera. La idea de una discusión a fondo le levantó el ánimo. Tu papá dice que es lo mismo. A sabiendas de que era falso, le dije: también él dejó de estudiar para tocar el violín. Replicó ella con una gran vivacidad: no fue igual. El violín lo tocaba solo en fiestas y serenatas. Si dejó sus estudios fue porque no tenía ni con qué comer. Pero en menos de un mes
Aprendió telegrafía, que entonces era una profesión muy buena, sobre todo en Aracataca. Yo también vivo de escribir en los periódicos, le dije. Eso lo dices para no mortificarme, dijo ella. Pero la mala situación se te nota de lejos. ¿Cómo será que cuando te vi en la librería no te reconocí? Y ahí le dije, yo tampoco la reconocí a usted. Pero no por lo mismo, dijo ella. Yo pensé que eras un limosnero. Me miró las sandalias gastadas y agregó, y sin medias. Ah, es más cómodo, le dije. 2 camisas, 2 calzoncillos, uno puesto y otro secándose. ¿Qué más se necesita? Un poquito de dignidad, dijo ella. Pero enseguida lo suavizó en otro tono. Te lo digo por lo mucho que te queremos. Ya lo sé, le dije. Pero dígame una cosa, ¿usted en mi lugar no haría lo mismo? No lo haría, dijo ella. Si con eso contrariaría a mis padres. Acordándome de la tenacidad con que logró forzar la oposición de su familia para casarse, le dije riéndome, atrévase a mirarme. Pero ella me esquivó con seriedad porque sabía demasiado lo que yo estaba pensando. No me casé mientras no tuve la bendición de mis padres, dijo. A la fuerza, de acuerdo, pero la tuve. Interrumpió la discusión no porque si mis argumentos lo hubieran vencido, sino porque quería ir al retrete y desconfiaba de sus condiciones higiénicas. Hablé con el contramaestre por si había un lugar más saludable, pero me explicó que él mismo usaba el retrete común. Concluyó como si acabara de leer a Conrad. En el mar todos somos iguales. Así que mi madre se sometió a la ley de todos cuando salió. Al contrario de lo que yo temía, apenas si lograba dominar la risa. Me dijo, imagínate, ¿qué va a pensar tu papá si regreso con una enfermedad de la mala vida? Pasada la medianoche tuvimos un retraso de 3 horas, pues los tapones de anémonas del caño embotaron las hélices, la lancha encalló en un manglar y muchos pasajeros tuvieron que jalarla desde las orillas con las cabullas de las hamacas. El calor y los zancudos se hicieron insoportables, pero mi madre los sorteó con unas ráfagas de sueños instantáneos e intermitentes, ya célebres en la familia, que le permitían descansar sin perder el hilo de la conversación. Cuando se reanudó el viaje y entró la brisa fresca, se despabiló por completo. Suspiró y dijo, de todos modos, alguna respuesta tengo que llevarle a tu papá. Mejor no se preocupe, le dije con la misma inocencia. En diciembre iré y entonces yo le explicaré todo. Faltan 10 meses para eso. Al fin de cuentas, este año ya no se puede arreglar nada en la universidad. ¿Prometes en serio que irás? Lo prometo, le dije. Por primera vez vislumbré una cierta ansiedad en su voz. ¿Puedo decirle a tu padre que vas a decirle que sí? No, le repliqué de un tajo. Eso no. Era evidente que buscaba otra salida, pero no se la di. Entonces es mejor que le diga de una vez por todas la verdad, dijo ella. Así no parecerá un engaño. Bueno, le dije aliviado, dígasela. Quedamos en eso. Y alguien que no la conociera bien habría pensado que ahí terminaba todo, pero yo sabía que era una tregua para recobrar alientos. Poco después se durmió a fondo, una brisa tenue espantó los zancudos, saturó el aire nuevo con un olor de flores, la lancha adquirió entonces la esbeltez de un velero. Estábamos en la Ciénaga Grande, otro de los mitos de mi infancia. La había navegado varias veces cuando mi abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, a quien sus nietos llamábamos Papalelo, me llevaba de Aracataca a Barranquilla para visitar a mis padres. A la ciénaga no hay que tenerle miedo, pero sí respeto, me había dicho él, hablando de los humores imprevisibles de sus aguas, que lo mismo se comportaban como un estanque que como un océano indómito. En la estación de lluvia estaba a merced de las tormentas de la sierra. Bueno, un alivio. Aquella noche, por fortuna, era un remanso. Bueno, ahí estaba contándoles Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, ese comienzo con el encuentro con su madre y todo lo que él veía en esa mujer que parecía mucho más vieja y que tenía solamente 45 años. Así que nada más que decirles que este libro es un libro que tiene varios párrafos que pueden ser tomados como cuentos y como historias. Así que arrancamos nuestro programa con Vicky Nardone, con Juan Monasterio, Vivir para contar la primera parte, Gabriel García Márquez.